Es un honor darles la bienvenida a un profesional que ha dedicado casi toda su vida al llevar a los ecuatorianos al siguiente nivel en cuanto a la educación. Para mí es un gusto dar la bienvenida al doctor Edgar Espinosa. Él es el rector del Instituto Universitario Pichincha. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido a Invencibles Ecuador. Muchas gracias, Jorge. Es un placer para mí asistir a conversar con usted en esta mañana acerca de lo que ha significado la presencia en la educación tecnológica de nuestra institución, el Instituto Tecnológico Pichincha. Sí, sobre todo esto, antes de conversar, nosotros nos encanta en Invencibles Ecuador hacer una línea de tiempo con nuestros invitados y entender cuáles han sido sus motivaciones. Una vez dicho esto, sí quiero empezar hablando de la importancia de un instituto tecnológico, de las oportunidades que da a un montón de jóvenes y adultos para que tengan una profesionalización. Es tan importante esto, ¿cierto que sí? ¿Cómo usted ha visto este cambio en cuanto a tener un instituto tecnológico de calidad, por supuesto? En términos generales, la presencia de la educación tecnológica ha significado y significa un gran aporte y un gran valor para los jóvenes que en muchos de los casos no pueden seguir carreras largas, medicina, jurisprudencia, ingenierías, etcétera. Primero porque son costosas y después por el tiempo, ¿no? Son 6, 7, 8 años. Las tecnologías que impartimos en los institutos tecnológicos superiores, en términos de tiempo, duran 2 años para sacar una tecnología. Pero no significa que el reducir el tiempo reduzca la capacidad, el profesionalismo, porque las tecnologías se preocupan y quienes hacemos educación y tecnología nos preocupamos por el saber hacer. Es decir, un estudiante que termina la tecnología está apto y está preparado para inmediatamente saber hacer. Al contrario de las universidades que obviamente por su tiempo que se demoran son un poco más teorizantes. Tal cual. En 2 años una persona puede ser desde un jovencito de 18 años hasta un padre de familia, mientras puede seguir con su trabajo, puede hacer esta tecnología y de inmediato ya está apto para estar de manera activa en el mundo técnico profesional. Eso es lo más importante. Sí, efectivamente, se pretende, usted sabe que en este tiempo difícilmente nos podemos dar el lujo de solamente dedicarnos a estudiar a la edad de 18, 19, 20, 21 años o más. Ya necesitamos ser un aporte para nuestros padres, para la familia. Esto significa que debemos buscar un trabajo y que nos permita también estudiar. Y estas han sido las consideraciones, particularmente de nuestro instituto, que nos adaptamos a los horarios de nuestros estudiantes, en primer lugar. En segundo lugar, tratamos de que se formen de tal manera que puedan inmediatamente ser útiles a la sociedad, ser útiles a su familia y puedan ejercer una profesión con toda dignidad y con toda solvencia. Muy bien, ahora sí me encantaría, si me lo permite, por supuesto, conversar acerca de su vida para encontrar cuál es la motivación que ya lleva desde hace más de 25 años que se fundó el Instituto Universitario Tecnológico para hacer esto ya un cuarto de siglo. ¿Usted es quiteño? No. ¿De dónde es? Yo soy del cantón Pedro Moncayo, de Tabacundo. Saludos a toda la gente bellísima de Tabacundo. Yo le cuento aquí ya entre amigos, yo viví 4 años en Cayambe, Ya, cerquita de Tabacundo, cerquita. Tierra hermosa, ¿no? Gente me llama mucho la atención porque Tabacundo tiene gente muy inteligente, así como trabajadora y pintera también. Usted salió de Tabacundo, joven de la universidad, vino a estudiar acá a Quito. ¿Qué carrera es la que estudió? ¿Siempre se enfocó a la docencia o qué nos puede comentar? Sí, efectivamente, en los sectores rurales, al tiempo que a mí me tocó estudiar
la secundaria era un poco complicado porque no había las disposiciones, no habían centros como para escoger uno una especialidad en los bachilleratos. Entonces nos tocaba salir acá a la ciudad y yo efectivamente salí acá a estudiar la secundaria aquí en Quito. Solito. Y obviamente luego la universidad, ¿no? Es decir, tuve que salir de mi lugar natal hace 30, 40 años. Uf, bastante tiempo. Sí, sí, cómo Y no. esa es la realidad a la que se enfrentan muchos jóvenes del área rural, no solamente pues de aquí de Pichincha, sino de todas las provincias del Ecuador, que tienen que dejar su cantón, su querida ciudad pequeña, para ir a buscar sus sueños de estudio a las ciudades grandes. Sin duda alguna, esto es algo que hace forjar el carácter. Es un poco duro también, ¿no es cierto? ¿Cómo no? Sí, efectivamente es un cambio de vida porque en el lugar natal se vive bajo la tutela de los padres y cuando se sale en buena hora cuando se tiene algún familiar, pero de lo contrario, como ha sido en mi caso, a mí me tocó venir a arrendar un cuarto para poder vivir y poder asistir a la universidad, ¿no? El tiempo que duró hasta, bueno, 2 años, porque a los 2 años de universidad ya pude ingresar al Magisterio Nacional y ya fue otra condición, ¿no? Ya de profesional trabajando. Ya de profesional, O sea, así es. jovencito, Ajá. igual, 21 años. me Sí, imagino. cómo no. Bueno, y antes de llegar a fundar, a crear, a hacer una realidad el instituto, ¿qué es lo que hizo? ¿A qué se dedicaba? ¿Y cómo es que le llegó justamente esta motivación para crear un lugar y dar la oportunidad de educación profesional a más jóvenes? Usted me trae al recuerdo en esta conversación tan familiar que provoca usted con su forma de ser. Yo ingresé a trabajar en lo que se llamaba Consejo Provincial de Pichincha. Ahora ya no son consejos provinciales, son los GATS de Pichincha. Ingresé a trabajar ahí y estuve trabajando en capacitación, como jefe de capacitación. Y claro, durante el tiempo hacía el esfuerzo necesario porque llegue la capacitación de acuerdo a un diagnóstico que iniciaba para que se nivelen conocimientos, porque había un considerable número de bachilleres, sobre todo de mujeres. Ahí se me ocurrió crear un proyecto de formación. Y este proyecto de formación lo pusimos a consideración del prefecto de aquel entonces, dio el visto bueno y lo tramitamos el proyecto en el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, luego de una serie de trámites, nos dio la autorización para crear un instituto de educación popular, ¿no? Para las tecnicaturas. Así nació este instituto hace, ¿qué le digo?, 25 años. Y pudimos invitarles a las compañeras, sobre todo, que hacían las funciones de secretarias, indicándoles que iban a aprender técnicas, conocimientos modernos, para sacar un título que ya era superior. Ingresaron, me acuerdo, en ese tiempo alrededor de 45, 48 personas. Y así comenzamos, ¿no? Así comenzamos. Luego, al próximo año, se difundió el esfuerzo y el trabajo que hacía el gobierno provincial a través de nosotros. Y recibimos ya el pedido de mucha gente que trabajaba en los diferentes ministerios, en el Seguro Social, en la Casa de la Cultura, con los bomberos, en las Fuerzas Armadas, en la policía, etc. De manera que lo que pensé que era un proyecto pequeño, después tuve que ponerme al hombro porque la cosa ya tomó su dimensión. Doctor, ese es el riesgo de ser un soñador, que en cualquier momento el sueño se hace realidad y llega a ser tan grande que uno tiene que tener la interés y la responsabilidad de llegar a ser tan grande como sus sueños.
Definitivamente ese fue su caso. Sí, la verdad, yo alguna vez tuve alguna duda de dar pie atrás, pero siempre estaba mirando adelante. Además, era parte de mi profesión, parte de lo que me gusta hacer y del beneficio que estábamos dando, algo innovador, algo nuevo para la gente. Porque figúrese que difícilmente un sector de la población, hombres y mujeres, no podían ingresar a las universidades por costos, por cuestiones de horarios, por cuestiones geográficas, cuestiones familiares, etc. Y entonces estaban rezagados. Y saber que en el instituto dábamos una carrera en 2 años, menos en ese entonces. Claro, convocó un poco de gente, sobre todo del sexo femenino. En aquel tiempo recuerdo que las personas eran grandes. Los que iban al tecnológico. Claro, cómo no. Tenían pasado los 40 años, 50 años, casos que iban hasta de 65 años, se jubilaban e iban al instituto. Maravilloso igual. De tal manera que así comenzó, tuve el aporte siempre a mi lado particularmente de un compañero que siempre me ayudó en los trámites y todo lo demás. ¿Cómo se llama? Juan Orbe. Juan Orbe, que sigue trabajando conmigo en el instituto todavía. Mándele un abrazo enorme, porque por supuesto, Juanito, un abrazo cordial y de amigo de siempre. Entonces, de eso han transcurrido 25 años hasta que nos den la categoría de tecnológicos primero. Luego hemos logrado en el transcurso del tiempo, después de haber pasado ciertas evaluaciones ya con lo que es el Consejo de Educación Superior, adquirimos la condición de universitario, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entonces? Es importante para todos los que nos están viendo. También estamos conociendo una historia de vida maravillosa de cómo se formó uno de los institutos tecnológicos universitarios más importantes que tiene el país, pero también información útil para que sea el próximo lugar en el que tú puedas estudiar. Sí, efectivamente esta condición de universitario aquilataba el estándar de calidad, o sea, se reconocía la calidad de educación superior que estábamos dando. Luego de una evaluación muy prolija que hacía el CASES, que es el Consejo de Mejoramiento de la Calidad de Educación. Recibimos esta obligación con la gente, este compromiso, y luego de 3 acreditaciones que pasamos, nos encontramos actualmente trabajando para una acreditación del CASES que es ya para definitivamente darnos la posibilidad de dar las maestrías tecnológicas. Déjeme conversarle que hace un año, un poco más, tuvimos la suerte de ser el primer instituto tecnológico del Distrito Metropolitano que tuvimos la autorización para dar maestrías tecnológicas. ¿Qué significa una maestría tecnológica? Una maestría tecnológica significa un nivel superior en condiciones, en destrezas y de un tecnológico. Y en términos de una maestría tecnológica y una maestría académica, que son lo que dan las universidades. Las maestrías académicas están encargadas a las universidades y las tecnológicas a los institutos tecnológicos universitarios. La diferencia son los estándares, el contenido un poco más relacionado a la investigación, a la innovación, al manejar los conceptos no solamente teóricos, sino con una educación dual, que es decir, adoptar los conocimientos teóricos y saberlos poner en práctica. Es decir, nuestros estudiantes, tengo toda la experiencia para decirle que han cambiado la imagen de las instituciones donde están trabajando. Muy bien, algo importante también, hay muchas personas que nos están viendo y dicen, chuta, pero ¿qué tanto me va a funcionar tener una maestría tecnológica? Esto definitivamente abre más las puertas en el campo laboral.
pues son más capacitados y tienen un título extra del que se pueden servir para tener mejores puestos de trabajo. Eso me puede decir, claro que sí, ¿no es cierto? Sí, claro, por supuesto. Es una garantía, es un pasaporte y actualmente es un blindaje con esta cuestión del achicamiento del Estado. Los estudiantes que tienen su maestría de cuarto nivel o sus tecnologías de tercer nivel, de alguna manera están blindados en las instituciones donde trabajan o están garantizando los emprendimientos que ellos han provocado, porque son profesionales de gran competitividad, de gran aporte. Importante de esto entonces. Y ahora sí, se me viene la siguiente pregunta. Antes de hablar de algo maravilloso que creo que le vamos a hacer en el siguiente bloque, que es acerca de la inclusión, la educación inclusiva. Eso lo vamos a dejar para un poquito más adelante. Ahora, sin embargo, quisiera preguntarle por las carreras que tiene este Instituto Universitario Tecnológico Pichincha. ¿Cuántas carreras tiene? A ver, nosotros actualmente tenemos alrededor de 12, 14 carreras. Unas carreras, las universitarias, son administración, gestión del talento humano, actividad deportiva, recreativa. Tenemos marketing digital, software. Tenemos, que me olvido. Es que son 14. Educación inclusiva, educación primaria, ¿no? En los 3 niveles. Invitamos en todo caso a todos a que ingresen a las páginas del Instituto Universitario Tecnológico Pichincha para que puedan ahí ver todas las carreras de las que se puede servir. Es importante otra pregunta. ¿Cuándo arrancan las clases? Yo veo esto por la televisión o por el celular en TS Sports y me dan muchísimas ganas de estudiar algo. ¿Cuáles son los requisitos, primero que nada, que yo necesito para acceder a estudiar con ustedes? Bien, estamos concluyendo un semestre, porque se estudia por semestre. Por semestres. Estamos concluyendo un semestre y el 5 de noviembre iniciamos un nuevo semestre. ¿Qué condiciones deben tener o qué requisitos? Lo normal, tener el título de bachiller, por supuesto, título de bachiller, la cédula, las actas de grado y nada más. Las ganas de querer estudiar. Las ganas de querer salir adelante. Horarios, me imagino que deben haber también mucha flexibilidad en el tema de los horarios. Sí, a raíz de la pandemia tuvimos que rediseñarnos internamente, porque figúrese que antes de la academia teníamos un número considerable, cerca de 4.000 estudiantes, que eran semipresenciales, que iban a estudiar el sábado, todo el sábado, en otros casos el domingo, y el resto había un trabajo autoinstruccional que debían realizar durante la semana. Pero con la pandemia, bueno, cambió absolutamente todo y hemos tenido que observar ya las diferentes modalidades, ¿no? La modalidad en línea, la modalidad virtual, y trabajamos de acuerdo no a la conveniencia nuestra, sino a la necesidad de los estudiantes. Por lo tanto, existen horarios que se compadecen realmente con las obligaciones laborales que tienen los estudiantes. Hay unos horarios presenciales del sábado, horarios virtuales que van desde las 6 a 8, de 8 a 10 de la noche, que particularmente ahí están las maestrías. Tenemos 3 maestrías. Una maestría en administración, otra en talento humano y otra en actividad deportiva, con menciones de alto rendimiento y de educación. Estas maestrías las brindamos de 8 a 10 de la noche. Muy bien. De manera que por horarios no hay ninguna dificultad. Y déjeme decirle de paso, tampoco es un problema el ingreso a nuestro instituto, el asunto económico. Porque obviamente si alguien desea estudiar, lo primero que averigua es cuánto cuesta y cuánto dura. Entonces nosotros, desde cuando nació esta institución,
Nuestro afán era el servicio a la comunidad en ese entonces, porque nacía de una entidad de desarrollo, el Consejo Provincial. Y nunca hemos cambiado la misión y la visión de aquel entonces hasta el presente. Nosotros ahora somos particulares, completamente autofinanciados, pero no nos interesa hacer, entre comillas, un negocio de la educación. Nosotros necesitamos el aporte de los estudiantes para poder sobrevivir, pagar estudiantes, profesores, los instrumentos que necesitamos. Para dar una educación de calidad. Por supuesto. Y le digo lo que en muchas ocasiones he manifestado, el señor guardia y el rector ganamos un sueldo y nadie nos reclama ahí utilidades cada año ni cosas por el estilo. Todo se reinvierte en la calidad de la educación, que es nuestra educación, nuestra preocupación permanente. Muy bien, estamos conversando con el doctor Edgar Espinosa, él es el rector del Instituto Tecnológico Universitario Pichincha. Ahora le quiero preguntar sobre la educación inclusiva. ¿Qué significa? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué carreras acceden a esto? Todas estas preguntas las responderá el doctor Espinosa después de este corte comercial. Están en Invencibles Ecuador con Jorge Sapiens. Ya volvemos. Preguntarle cómo se está pasando en este momento en Invencibles Ecuador. Muy bien, yo ratifico el agradecimiento y me siento como en casa. Puedo comentarle a usted y a la ciudadanía lo que ha pasado, lo que sucede y cuál es el objetivo y la visión de nuestra institución. Maravilloso. Y ahora un tema que realmente llama muchísimo la atención, gratamente, por supuesto, y es la educación inclusiva. ¿Por qué no nos cuenta usted de qué se trata esto? Bien, hace 11 años, cuando teníamos nuestras pequeñas oficinas en lo que era el Consejo Provincial de Pichincha, alguna ocasión llegó un grupo de jóvenes sordos a pedirme que les preste un aula porque necesitaban tener sus reuniones los viernes en la tarde. Entonces, con gusto les prestamos ahí una pequeña aula que teníamos y ellos se reunían todos los viernes a debatir, a programar, a evaluar su trabajo. En muchos de los casos yo tenía unos buenos sustos porque como mi oficina era al lado, no les escuchaba absolutamente nada y no sabía que eran sordos. Alguna ocasión entré y digo, ¿qué pasa? Y ellos me comenzaron a hacer así. Saludándoles. Ya me estaban saludando y yo pensé que me decían que no tienen nada. Así comenzó esta historia y luego pues con ellos pensamos que podían ellos acceder a los proyectos de formación que teníamos ya. Entonces me recuerdo que aquel entonces creamos una carrera de tecnología en administración de empresas. Y les invitamos a los estudiantes sordos. Figúrese que más era una carga de voluntad, de servicio, de querer hacer algo, porque realmente no estábamos preparados. No sabíamos cómo ni cuándo. Pero más valió la decisión que teníamos los compañeros del instituto, el equipo de trabajo. Y comenzamos a diseñar los sílabos, diseñar los instrumentos. Contratamos a un grupo que hasta ahora trabaja con nosotros, excepcional de intérpretes, porque sin ellos es imposible. Y claro, los profesores se prepararon y comenzamos a darles clases a los estudiantes sordos. Figúrese que llegaban a la primera promoción, venían como a la escuela, de la mano de la mamá, del papá, un poco no querían entrar, me veían en la oficina y todo un poco reacios, pero fueron entendiendo que venían a estudiar, porque en muchos de los casos intentaban salir a la universidad, a un centro de educación superior y tenían dificultades, de todo orden. Aquí les abrimos los brazos y comenzamos con la primera promoción. Y con la primera promoción era una novedad,
porque en los pasillos, en las gradas de nuestro edificio, salían, subían, bajaban los sordos, nos topábamos por ahí y aprendimos a hacer algunos gestos del saludo. Pero le digo, esta comunidad, estos jóvenes son súper interesantes. Maravilloso. Muy afectivos, muy sensibles y muy capaces. Es lo más importante. Lo más importante, porque figúrese, se podía imaginar que como son sordos, el instituto les podía regalar calificaciones y que se gradúen. Jamás nosotros les regalamos nada. Todo se lograron con el esfuerzo y con el trabajo de ellos. Los trabajos de graduación obviamente tenían la asistencia del intérprete, de los profesores. Hacían ferias de exposiciones y de todo lo demás para poder graduarse. Y todo con señas y todo lo más. Recuerdo que un chico se puso una cafetería para sordos. Muy interesante, ¿no? Maravilloso. Atiende él con un grupo de amigos porque aprendieron a convivir, a hacer sociedades pequeñas. Y vea, hemos graduado ya alrededor de 200 y pico de estudiantes en administración, en asistencia de gerencia. Al momento tenemos otras carreras. Estamos con marketing. Siguieron ya la tecnología, la maestría en deportes. Un chico de ellos fue el primero en el país, hace no mucho tiempo, que se graduó de magíster en alto rendimiento en nuestro instituto. Qué maravilla. Eso sí es algo digno de felicitar. Ese es el principio, ¿no? De lo que usted dice, su misión y visión de la vocación real de servicio a la sociedad. ¿Qué es lo que estamos dando a cambio? Bueno, me parece que, lo tengo que decir frente a cámaras, este es el trabajo que se debe hacer y le felicitamos por seguirlo haciendo. ¿Cómo se proyectan ahora en adelante entonces con el instituto? Bueno, al momento tenemos una gran experiencia de 25 años, el equipo de trabajo, los compañeros míos, los administrativos de servicio, el equipo de profesores, son gente empoderada, ¿no? Son gente que no está solamente por ganar su sueldo, que es legítimo, pero saben cuál es la misión del instituto con los problemas que por los grupos sociales existen. Pero estamos proyectándonos para que podamos dar hincapié y diversificar las maestrías de cuarto nivel, ¿no? Existe diferencia entre la tecnología de tercer nivel y las maestrías de cuarto nivel tecnológicas. Entonces queremos que nuestros estudiantes que están los primeros 2 años puedan llegar a un año más y sacar sus maestrías. Que como le digo, esto les acredita para ser muy eficientes y poder autovalorarse y mejorar la calidad de vida de ellos y de su entorno laboral. En ese sentido es nuestro trabajo diario. Y adicionalmente, le converso a un programa que se llama Reconocimiento de Trayectorias Profesionales. ¿En qué consiste? Hay mucha gente que ha trabajado en oficinas, diga usted, en marketing, han trabajado 1 o 2 años o de secretarias o en contabilidad, pero no han podido acceder a un título superior por A o B circunstancias. Entonces nosotros aperturamos este servicio que dura 9 meses. En 9 meses pueden sacar la tecnología en la carrera en la que tienen su afinidad. Obviamente cumpliendo ciertos requisitos. Claro, mostrar experiencia y todo eso está muy bien. ¿Dónde les pueden encontrar? Atentos, porque ya estamos terminando este programa y quisiéramos saber en dónde podemos tener más información sobre ustedes, las carreras, los costos, en dónde están ubicados, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, nosotros estamos ubicados en la matriz en la 10 de agosto y Buenos Aires, en la esquina de la aviación civil, justo ahí tenemos un edificio. Otro tenemos en la Luis Felipe Borja, que es a una cuadra del Colegio Espejo, y tenemos
al momento 2 extensiones. Una es en Puerto Quito, que lo creamos para servir a la gente del noroccidente que no tenía ningún acceso a la educación superior, y otra en Tabacundo, ¿no? No podía ser de otra Por manera, supuesto. doctor, imagínese. De manera que esas son nuestras sitios, nuestro territorio donde estamos trabajando. En redes sociales están como Instituto Tecnológico Universitario Pichincha. Sí. De esa manera. Bueno, estamos terminando este programa. Para mí ha sido un gusto conversar con un atleta de alto rendimiento y con un profesional del más alto rendimiento y calidad humana. Definitivamente, esos son los invencibles, que desean cumplir sus sueños, pero arrastrar a mucha gente y convertir un círculo virtuoso. Porque es posible en medio de tanto caos, es posible en medio de tanta inseguridad, de tanta desconfianza, que haya gente buena que quiera el bienestar de la sociedad. Así que le agradezco muchísimo, doctor. Palabras finales a la persona que usted quiera, el mensaje a las cámaras de Invencibles Ecuador. En primer lugar, Jorge, yo le agradezco mucho y le felicito por su fluidez en el trabajo en estas entrevistas al canal, y quiero hacer extensivo nuestra invitación permanente a los hombres y mujeres que no han tenido la ocasión, la oportunidad de estudiar, que se acerquen, que el Instituto Tecnológico Universitario Pichincha está con los brazos abiertos para poderles dar herramientas, para poderles dar una profesión, sin lo cual difícilmente se puede mejorar la calidad de vida. Estamos ya en proceso de matrículas. Los costos, las carreras, de acuerdo a las carreras hay una pequeña variación, pero en términos generales, un semestre cuesta alrededor de $450, $500, donde está inscripción y donde están las matrículas y donde están los valores por graduación, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias y reitero nuestra invitación a toda la ciudadanía. Muchas gracias a usted, doctor, y a todos ustedes por vernos todas las semanas. Recuerden que hay que soñar en grande, trabajar duro por hacer esos sueños realidad y disfrutar del proceso. Yo soy Jorge, esto es Invencibles Ecuador, y nos vemos a través de esa cámara. Chao, chao.